Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a este espacio del Puente, un espacio con la cultura, con la historia, con las tradiciones. Hoy estamos con el profesor Juan Alexis. Profesor, qué gusto tenerlo hoy aquí. ¿Cómo ha estado? Bien, maestro Jorge, gracias por la invitación acá al espacio del Puente, un espacio en el cual ya he estado en algunas otras ocasiones disertando de diferentes temas. Hoy pues muy, digamos, con bastante entusiasmo para venir a hablar del tema que es patrimonio. Y a propósito entonces del tema de patrimonio y pues digamos el tópico que nos toca en el día de hoy a propósito del patrimonio y la identidad, pues habiendo conocido de cerca Profesor. El tema del patrimonio, ¿sí? Diga, maestro Jorge, cuente. Es investigador junior, integrante del grupo de investigación Aleteia, categorizado en A1 por MinCiencias. Es licenciado en Filosofía y Letras, docente del Departamento de Filosofía de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de Latinoamericana de Filosofía de la Educación. Entre sus publicaciones se destacan Antropología del Cuidado, más de una docena de artículos de investigación en revistas indexadas y una docena de capítulos de libros resultados de sus investigaciones. Vale, sí, son diferentes investigaciones las que se han abordado en el campo de las ciencias sociales y humanas. Gracias por la presentación, maestro Jorge. Vamos a, digamos, a concentrarnos en el tema del día de hoy, que es patrimonio e identidad, y de qué manera el patrimonio guarda relación con la identidad. Patrimonio histórico que se entiende como el conjunto de bienes de una nación, acumulado a lo largo de los siglos, que por su significado artístico, arqueológico, son objeto de protección especial por la legislación. Por otra parte, encontramos el patrimonio cultural, que se puede entender como la expresión creativa de un pueblo para dar razón de su existencia en el pasado remoto, en el pasado cercano y en el presente. Nos habla acerca de las tradiciones, las creencias y los logros de un país y sus habitantes. La palabra patrimonio significa entonces algo que ha sido legado, que debe ser hecho considerarse como el legado que recibimos de nuestros antepasados y que debemos transmitir a las futuras generaciones. Profesor, nuevamente bienvenido. Qué gusto tenerlo aquí. Me alegra mucho poder compartir con ustedes esta experiencia, hablar del patrimonio y sobre todo. Vale, entonces, no, gracias nuevamente por la invitación. En efecto, el tema del patrimonio tiene que ver con legado, con herencia,
Es Bueno, profe, algo que parece que de una u tenemos otra alguna manera nos novedad caracteriza. de sonido. Bueno, si quiere, hablamos de esos elementos del patrimonio que nos caracterizan a nosotros como colombianos, podemos decir, en cierta medida. En Colombia, pues en el caso particular de Bogotá, existe un Instituto Distrital de Patrimonio. En el caso de, a nivel colombiano, se trabaja con el Ministerio de Turismo y de Comercio Exterior, el tema también del patrimonio, y con Fontur, digamos que es una dependencia de este ministerio. Y se trata de, sobre todo, bastante hacer énfasis en el tema del patrimonio cultural mueble, ¿sí? Y el tema de patrimonio cultural inmueble, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los 18 pueblos patrimonio que se han focalizado. Están a lo largo y ancho de nuestro país, están concentrados en algunos departamentos puntualmente, y pues desde que se vienen categorizando existen 18 pueblos patrimonio, donde se reúne el tema de la arquitectura, el tema de la manera como está organizado, digamos, de los diferentes pueblos, las tradiciones, pues si quiere hablamos un poco de ese tema de los 18 pueblos patrimonio, que terminan recogiendo diferentes características, tal vez del legado, de nuestro triple legado, el legado hispano, el legado africano y el legado indígena, y eso se puede ver, digamos, plasmado en estos 18 pueblos patrimonio, eso por un lado, ¿no? También tenemos en Colombia patrimonio cultural de la humanidad material, en el caso, por ejemplo, de Cartagena, en el caso de San Agustín, y tenemos patrimonio cultural inmaterial, ¿no? El patrimonio cultural material está relacionado con el tema de bienes que pueden visitarse, por ejemplo, en el caso de Cartagena. En el caso de San Agustín también uno puede visitar el parque arqueológico, digamos, este centro también cultural de San Agustín en el Huila, y son patrimonios culturales materiales. Y en el caso de los patrimonios culturales inmateriales, que son de la humanidad, por ejemplo, tenemos el Festival de la Leyenda Vallenata, tenemos el Carnaval de Blancos y Negros, la Semana Santa en Popayán, los cantos de los vaqueros en San Martín Meta, en el tema de los llanos. Encontramos también el Carnaval de Barranquilla, que hacen parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, ¿no? Material, digamos, porque existe una evidencia palpable, tangible de estos lugares, e inmateriales, aunque también existe evidencia, porque por ejemplo en el caso del Carnaval de Barranquilla o en el Carnaval de Blancos y Negros existe el museo que recoge toda la tradición y toda la historia, pero son eventos, digamos, puntuales a lo largo del año, en el caso, por ejemplo, de Barranquilla en el mes de febrero y en el caso del Carnaval de Blancos y Negros en el mes de enero, y que se cristalizan, digamos, en alguna semana puntual a lo largo del año. En el caso del patrimonio cultural material, pues se puede visitar todos los días y hay un registro puntual de qué edificaciones hacen parte de un circuito. Por ejemplo, en el caso de Cartagena, toda la ciudad amurallada como tal hace parte, inclusive el Castillo de San Felipe, hace parte de ese patrimonio cultural material. Y tenemos patrimonio cultural mixto, que digamos, combina lo material con lo inmaterial. En el caso colombiano, tenemos el paisaje cafetero que reúne 25 municipios en Colombia. Entonces tenemos, digamos, esa tipología de patrimonios. Tenemos patrimonios propios colombianos que están recogidos en cierta medida, no totalmente, en los 18 pueblos patrimonio, de los cuales vamos a hablar. Tenemos patrimonio cultural de la humanidad, cultural material de la humanidad, tenemos patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y tenemos patrimonio cultural mixto, digamos, que es cultural, que es material e inmaterial en el caso del paisaje cafetero. Básicamente eso reúne toda la riqueza patrimonial de Colombia que tiene que ver bastante con nuestra identidad, en cierta medida. Ya les hablaba, en estos patrimonios se recoge la triple herencia
¿sí? Lo africano, lo hispano y lo indígena. Por ejemplo, una fiesta, un patrimonio cultural e inmaterial que recoge lo africano, pues lo encontramos en el Carnaval de Barranquilla. Una fiesta que recoge el legado hispano, lo encontramos en el Reinado Nacional del Café, en Manizales. Y una fiesta que recoge el legado indígena, digamos, con su mistura hispana, lo encontramos en las fiestas de San Pacho en el Chocó, en Quibdó. Puntualmente, cuando en todo el departamento se celebra esta fiesta. Entonces, ¿qué relación a propósito del aspecto que estamos abordando hoy tiene relación con el patrimonio, con la identidad total? Es una relación casi que de 100%, ya que ese legado, esa herencia, esa tradición, esas costumbres nos van configurando a nosotros como personas, ¿sí? Y pues no podemos negar precisamente que nos configuramos así, ¿no? Tenemos toda una tradición hispana, puntualmente de Andalucía. Por eso el tema de la celebración de Semana Santa en Popayán, en Mompox y en Pamplona recoge esa tradición de gran raigambre en Andalucía. Tenemos esas fiestas puntuales que recogen las tradiciones de los tambores, que recogen nuestro folclore, como es el Carnaval de Blancos y Negros, el Carnaval de Barranquilla, y bueno, más de 1000 fiestas que tiene Colombia a lo largo y ancho del país, que tratan en cierta medida de recuperar ese legado hispano, indígena y africano que tenemos, ¿sí? De los más de 1100 ritmos musicales se ven básicamente expuestos en estas fiestas y en estas ciudades o municipios de Colombia. Básicamente se ve reflejado esa tradición, esa triple herencia, ¿no? Hispana, africana e indígena. Maestro Jorge, que lo recuperamos porque está teniendo problemas de señal. Bueno, entonces, de esos tres grandes aspectos me gustaría empezar pues para también hablar de qué manera el patrimonio no solamente tiene que ver con nuestra identidad, sino que muchos desconocemos el tema del patrimonio o de toda esta riqueza de tradición, de costumbres que tenemos. Puntualmente en el caso de los 18 pueblos patrimonio. Entonces, hay allí un variopinto de posibilidades porque el patrimonio también está muy ligado al turismo cultural. Es un aspecto que se viene trabajando desde hace tiempo. Es muy importante porque esto hace que una fuente de ingreso de los lugares patrimonio sea recurrente, y es el tema del turismo. Obviamente el turismo, digamos, responsable, un turismo que ayude a cuidar estos lugares patrimoniales, la historia, toda la tradición que tiene, no solamente escrita sino oral, y que se puede ver reflejarse en sus calles, en sus iglesias, inclusive en sus cementerios, como en el caso, por ejemplo, de Barichara. Entonces, yo voy a empezar a mencionar estos 18 pueblos patrimonio, los cuales vale la pena visitar, conocer de cerca. Nosotros tenemos un canal en TikTok que intenta recoger este legado que se llama Sue Patrimonio. Sue por precisamente el sol acá, muisca. Recordemos Sue y Chía, la influencia de Dios y la luna para los muiscas. Y le hemos denominado así Sue Patrimonio, precisamente porque estamos detrás del legado, no del sol necesariamente, pero sí de eso que hace parte de nuestra identidad y que nos configura como colombianos. Una identidad muchas veces desperdigada, una identidad que constantemente está en construcción. Y bueno, en este canal que tenemos en TikTok de Sue Patrimonio, y lo replicamos en YouTube también, tratamos de visitar estos 18 lugares, estos 18 pueblos patrimonio, y destacar aspectos significativos de cada uno, ¿sí? Vamos a empezar por los más cercanos acá, digamos puntualmente al caso de Bogotá, como es Guaduas. Guaduas es un municipio cercano a la capital, estamos hablando más o menos de 3 horas, 3 horas y media, de acuerdo también al tráfico.
Es el único municipio de Cundinamarca que tiene esta categorización de patrimonio. Está muy bien conservado, las calles son empedradas, las casas son adoquinadas, están pintadas de blanco, tiene una plaza hermosa, conserva, por ejemplo, también el patrimonio gastronómico a propósito de todo lo que allí la gente trabaja a nivel culinario, entonces hay delicias de postres. Recordemos que es la cuna de Policarpa Salabarrieta, entonces tiene toda una historia, tiene la casa museo donde vivió Policarpa Salabarrieta, tiene el convento de la Soledad donde ella estuvo y aprendió a hablar y a escribir. En su plaza principal está pues uno de los referentes gastronómicos de Guaduas, como es la bizcochería El Néctar, que aparece de hecho en el billete de 10.000 antiguo, y ahí también aparece Policarpa Salabarrieta. Y vale la pena visitar no solamente por su riqueza patrimonial arquitectónica, sino por también su riqueza natural. Guaduas, su clima espectacular, clima templado y la cercanía con Bogotá. Sigamos, digamos, expandiendo. Ya es el único municipio de Cundinamarca que es patrimonio. Vale la pena también, por ejemplo, trabajar el tema de el otro pueblo cercano patrimonial, tal vez el único del Tolima, tal vez no es el único del Tolima, que es Honda, ¿sí? En Honda, también llamada la ciudad de los puentes, Honda Tolima es el único municipio patrimonio del Tolima. Conserva también calles empedradas, su plaza de mercado totalmente conservada. Hay un trabajo muy fuerte en el tema de las iglesias, de las calles, las casas pintadas de diferentes colores, las iglesias, algunas inclusive doctrineras, el Museo del Río Magdalena, los 7 puentes que surcan o que también adornan el río Magdalena, la subienda del pescado del río Magdalena, todo es reflejado en Honda. Vale también la pena visitar Honda, un clima más bien cálido. Para los que no les guste tanto el frío o lo templado, pues pueden visitar el municipio de Honda en el Tolima, más o menos 4 horas, 5 horas de Bogotá, también depende del tráfico. Seguimos corriéndonos un poco de la capital y nos vamos, por ejemplo, al departamento de Santander, donde ya encontramos 3 municipios. Encontramos allí a Socorro, a Girón y a Barichara. Los 3 municipios también patrimonio, los 3 con todo un variopinto de posibilidades, mucha historia, más de 300 años de historia, diferentes climas, uno más cálido que otro, otros templaditos, que vale la pena visitar por la historia, por el compromiso de la gente con el cuidado. Esto es muy importante en el tema del patrimonio, el tema de la preservación. Si la gente no se reconoce con estos lugares patrimoniales, pues no ayuda al cuidado y pues sencillamente se pierde cualquier esfuerzo que tengan inclusive las autoridades por la conservación. En estos 18 pueblos hay un compromiso de las autoridades, pero no solamente de las autoridades, sino de la gente. La gente quiere su municipio, quiere ese lugar, ayuda a conservarlo, hace parte de la tradición. Y bueno, básicamente se desviven por el cuidado y la preservación de estos lugares. Seguimos entonces, voy a hablar de estos 3 de Santander que son muy, muy agradables, de hecho, y la historia que tienen. Socorro, Santander, básicamente la cuna de la independencia. Manuela Beltrán allí rompió el primer decreto de los impuestos o la subida de los impuestos que hacía el virreinato de la Nueva Granada desde Santa Fe, y se inicia la rebelión comunera como un antecedente propio de nuestra independencia. Tierra de José A. Morales, aquel que compuso Pueblito Viejo, Pueblito de Miscuitas, de casas pequeñitas. Podemos conocer la casa materna de José A. Morales en Socorro, Santander. La tierra de José Antonio Galar, aunque es charalá, trabaja en cierta medida a la mano de Manuela Beltrán, oriunda de Socorro, en la rebelión comunera. En la plaza central se puede visitar el monumento a José Antonio Galán, que también se encuentra en Charalá, Santander, aunque no es pueblo patrimonio, también es otro pueblo que vale la pena visitar en Santander. Socorro tiene un clima templado, tiene sus iglesias, aunque no son, la iglesia principal no es colonial, es una iglesia republicana muy bien conservada.
tiene unos vitrales espectaculares, las calles también son adoquinadas, aunque las calles no son empedradas, digamos, como en Villa de Leyva o en Guaduas. Pero el clima agradable, la gente agradable y el casco que hace parte de que sea patrimonio es muy bonito, vale la pena visitar. Seguimos en la ruta hacia Girón, encontramos Barichara, por algunos muy conocida por ser el pueblito más bonito de Colombia. Hay opiniones divididas, algunos hablan de que no, que es Villa de Leyva, pero indistintamente que sea Villa de Leyva, Jardín, Antioquia o Barichara, Barichara tiene lo suyo, la tierra de los pati amarillos, como se les dice, es de los mejores pueblos, patrimonio conservados, todo el casco histórico muy bien conservado, se han grabado diferentes novelas, películas, porque los escenarios que presenta Barichara son espectaculares, un clima también templadito. Muy cerca está Guane, con todo un patrimonio arqueológico de los indígenas guanes que habitaron en este territorio ancestral. La iglesia totalmente hecha digamos, en esta piedra caliza que trabajan muy bien todavía. De hecho, los artesanos trabajan muy bien la piedra, la roca, tallan, las calles son espectaculares y hay algo espectacular que parece raro para visitar en un pueblo, pero ese es su cementerio. En el cementerio de Barichara, digo, parece extraño porque pues a usted que le digan vaya a visitar el cementerio es muy extraño. Pero en el cementerio de Barichara, a la gente que en su mayoría han enterrado allí, en el cementerio principal, la han caracterizado por su profesión y han tallado su, digamos, signo característico de su profesión, lo tallaron en piedra. Por ejemplo, al que cuidaba el cementerio, lo tallaron fumando tabaco. El hombre fumaba bastante tabaco y lo tallaron en piedra en tabaco y está la entrada del cementerio. A la profesora más destacada del pueblo la tallaron la tumba y allí colocaron Nacho Lee, la cartillita de Nacho. Entonces hay diferentes características de los personajes icónicos de Barichara que son tallados en piedra, la roca caliza característica de Barichara, que puede uno visitar en Barichara. Entonces, Barichara, el pueblito más lindo de Colombia, visitado, tiene un problema digamos, de abastecimiento de agua, porque es una zona muy desértica donde está enclavado Barichara. Y el tercer pueblo característico patrimonial de Santander es Girón. En Girón tenemos también el centro histórico muy bien conservado, las calles empedradas, la iglesia de San Juan, la principal, vestida, engalanada de blanco, muy bien conservada. Los puentes también trabajan bastante, o se trabajó bastante el tema de estas construcciones adoquinadas, entonces con piedra, con tapia pisada. Todo eso se conserva en Girón, un clima un poco más calientico, estamos hablando de 30, 35 grados centígrados. También en Barichara se distingue el patrimonio gastronómico porque hay bastante acceso, digamos, a comidas típicas como las picadas y a bastantes, digamos, dulces típicos como las panuchas o como las melcochas que se pueden encontrar en Girón. Girón queda muy cerca, 8 kilómetros de Bucaramanga, entonces está pegado casi, hace parte de su área metropolitana. Y seguimos destacando ya otros pueblos también muy cercanos ya a Bogotá. Ya habíamos mencionado Guadua, ya habíamos mencionado Honda, estos tres de Santander, y vamos a mencionar los dos que tiene Boyacá, más cercanos, digamos, a la capital, como en el caso de Villa de Leyva, con su gran plaza empedrada, que engalana también su principal, digamos, construcción colonial, que es la catedral. Tenemos toda esta historia de los museos allá, como el Museo Antonio Nariño. También tenemos toda la historia de Ricaute allí en Villa de Leyva, todo ese patrimonio arqueológico que tiene a partir del fósil, las cascadas, las lagunas, y bueno, que ha sido un lugar ideal para, digamos, avistar esos cielos que Bogotá nos priva muchas veces por estar siempre casi nublado. Eso lo podemos visitar en Villa de Leyva con toda su historia. Lastimosamente, de los 18 pueblos es uno de los más costosos. Ya les decía que el patrimonio va ligado al tema del turismo cultural, pero pues ese turismo a veces se ve, digamos, se vuelve tan masivo que no solamente terminan afectando la preservación,
sino que terminan aumentando los precios para la persona que quiera ir a acercarse a ese patrimonio. Y otro lugar espectacular de que hace parte del departamento de Boyacá es Monguí. Tiene patrimonio religioso, un clima espectacular, queda más o menos a 5 horas de Bogotá, está muy bien conservada su plaza, el municipio tiene también todo un patrimonio en torno a los artesanos, a los oficios, es el municipio que tiene la mayor producción de balones del país. Bueno, la plaza parece una plaza por allá de Bruselas, por allá de Brujas, en Bélgica, muy bien conservada. Las casas también se conservan, digamos, trabajan bastante el tema de la piedra, pero también el tema de las construcciones con tapia pisada, digamos, paredes anchas, ¿sí? Y, bueno, puertas que utilizan bastante el tema de la madera. Entonces tenemos las 2 de Boyacá, las 3 de Santander, el Guaduas de Cundinamarca y Honda de Tolima. En Antioquia encontramos 3, también muy hermosas, también reúnen mucha historia, mucho patrimonio cultural y religioso, como el Jardín Antioquia, un clima delicioso, queda más o menos a 3 horas de Medellín, toda una zona cafetera, tal vez de las iglesias más hermosas, no es colonial, pero sí es republicana, estamos hablando del siglo XVIII, XIX, sobre todo XIX, pero empieza su construcción en el siglo XVIII y dura más o menos 50 años la construcción de una de las iglesias más hermosas que tiene este país, que es la iglesia de Jardín Antioquia, y el paisaje cultural cafetero que lo engalana, esas montañas cafeteras espectaculares. También tenemos Jericó, el municipio de la Madre Laura o de la Santa Laura, patrimonio religioso también, tiene mucha cultura, mucha historia, las calles están muy bien cuidadas, las iglesias, los conventos, el lugar donde nacieron las misioneras lauritas a propósito de la Santa Laura. Y finalmente encontramos Santa Fe, Antioquia, la primera capital de Antioquia, el primer lugar donde se celebró una Eucaristía en Antioquia fue en Santa Fe, lugar de grabación de diferentes películas, novelas, un clima delicioso, oscila entre los 25 y 30 grados centígrados y queda a 1 hora de Medellín. Tenemos, ya nos trasladamos a otro departamento, tenemos a Poré, en el departamento de Casanare, muy cerca, relativamente cerca a Yopal, más o menos a 1 hora y media. Tenemos a Poré, y en Poré fue el último municipio que se incorporó a esta lista de 18 pueblos patrimonio. En Poré tenemos la cuna de la independencia. Recordemos cuando Bolívar comienza a hacer esa campaña libertadora, donde empieza en los llanos orientales desde Venezuela, pero puntualmente en los llanos orientales colombianos, se concentra en el Casanare. Y digamos que invita a todas estas personas interesadas en tratar de quitar el yugo español, y por eso pues se reúne un gran ejército patriota que pelea con las uñas de una otra manera, porque no había ni siquiera para zapatos, pero los reúne principalmente desde los llanos, y por Poré se puede visitar estos lugares donde, digamos, el Libertador ayudó a hacer esa campaña libertadora con Santander, donde inició básicamente esa campaña libertadora. Tenemos ya pueblos patrimonio de la costa, tenemos Ciénaga Magdalena, el Macondo de Gao. Se dice que de una u otra manera, aunque Aracataca tiene lo suyo, Ciénaga Magdalena está muy bien conservada, reúne todo este patrimonio árabe que llega sobre todo a principios del siglo XX, en esa diáspora inclusive que ocurre en Europa a propósito de las guerras mundiales, y acá llegan bastantes árabes y llegan a esta parte, digamos, del país en la costa caribe colombiana. Ciénaga tiene muy bien conservado el caso histórico, y recordemos que ha sido, digamos, el epicentro, o fue el epicentro de la masacre de las bananeras, aquella que relata en 100 años de soledad García Márquez, y recoge, digamos, ese suceso doloroso para el país, donde aproximadamente murieron 3.000 campesinos. Queda más o menos a 40, 50 minutos de Santa Marta, vale la pena visitarlo, está a las orillas del mar Atlántico o mar Caribe, y en el caso de Ciénaga. En el caso de Bolívar nos encontramos con 2 grandes joyas, una que es patrimonio de la humanidad, que ya hablé, que es Cartagena, ¿sí? La ciudad amurallada, el castillo San Felipe, el lugar donde están los restos de San Pedro Claver, el patrono de Colombia. Tenemos la patrona, que es la Virgen de Chiquinquirá,
o Nuestra Señora del Rosario, y el patrono de San Pedro Claver, el defensor de los negros, está allí, ese lugar se puede visitar, está en todo el centro histórico, está el lugar del Tribunal de la Inquisición, el Castillo de San Felipe, toda la parte histórica que se puede visitar en Cartagena, pues es inagotable para hablar el día de hoy. Y encontramos otra que es Patrimonio de la Humanidad, que también es patrimonio de los colombianos, que es Mompox. Recordemos que todo lo que ingresa al país ingresa por el río Magdalena, y en la depresión momposina pues no son ajenos a ello. De hecho, ahorita está próximo a iniciar, me parece que estaba iniciando ayer, el Festival de Jazz, que pues de una u otra manera se celebra acá en Mompox, municipio que sirvió para recrear la novela Escalona, ¿sí? Aquella que nos cuenta la historia de Rafael Escalona y que interpreta a Carlos Vives. Eso lo encontramos allá en Mompox, y bueno, todo ese municipio que básicamente es refrescado por las aguas del río Magdalena, y que uno puede hacer ese recorrido estando allá, vale la pena visitar. Era uno de los lugares preferidos por Simón Bolívar para descansar, Mompox. ¿Sí? Tenemos ya el norte de Santander a la playa, ¿sí? Y la playa Belén queda más o menos a una hora de Ocaña, como a 5 horas de Cúcuta. Lastimosamente, como muchos lugares de este país, por la presencia muy cercana al Catatumbo, tiene un conflicto social armado fuerte, y esto ha hecho que muchas personas no se acerquen a visitar la playa, además que tiene al lado un santuario nacional de reserva, que son los Estoraques. Estamos hablando de 2 minutos del casco urbano. Todas las casas pintadas de blanco, me recuerda bastante Popayán en ese sentido, la playa Belén. Las casas también son adoquinadas, las calles empedradas, la catedral del municipio muy hermosa también, y pues se engalanan los Estoraques, que quedan a 2 minutos del casco urbano. Lastimosamente, pues es de los lugares poco conocidos por, ya les dije, el conflicto social armado. Pero no podemos descartar la playa Belén, que se conserva como el pueblito más hermoso del norte de Santander. Y finalizamos nuestro recorrido por los 18 pueblos patrimonio, hablando básicamente de dos del departamento de Caldas, ¿sí? Tenemos allí Aguadas, ¿sí? Aguadas, donde pues está el sombrero aguadeño, uno de los sombreros después del sombrero volteado característicos del país. Ambos están en el departamento de Caldas, más o menos a 3 horas de Manizales, 3 horas y media. Ya les digo, depende también la carretera, si está lloviendo o no, porque aunque la carretera está buena, a veces cuando llueve hay derrumbes y esto. Y tenemos Salamina. Aguadas y Salamina hacen parte de los pueblos patrimonio, de los 18 pueblos patrimonio que están dentro de Fontur, digamos, del Ministerio de Industria y Turismo, Comercio Exterior también, que hablan de la preservación de estos 18 pueblos. En Aguadas podemos ver precisamente ese patrimonio artesanal, cómo trabajan con la caña, la hechura de estos sombreros aguadeños. Y en Salamina, una gran presencia del patrimonio gastronómico. Tenemos ahí muy cerca también a Lérida con los dulces de corcho. En Salamina las calles se conservan, las puertas de madera, están muy bien conservadas, los climas tanto de Salamina como de Aguadas, climas deliciosos, climas del paisaje cultural cafetero que vale la pena visitar. Y yo quiero cerrar con el departamento de Córdoba, que tiene un municipio que es vivo reflejo de toda la tradición, digamos, árabe que llegó al país, y es Lorica. Es un pueblo patrimonio, queda a más o menos una hora y media de Montería. En Lorica se conserva muy bien la plaza de mercado, se conserva bastante en la alcaldía y en el casco histórico, pero sobre todo en la iglesia, el tema del reflejo de todo, digamos, el trabajo que ha hecho la población para conservar su legado. La parte del casco histórico se conserva muy bien, y un malecón sobre el río Sinú espectacular. De hecho, la plaza de mercado está sobre el río Sinú, que uno puede conocer, degustar el bocachico. Le dicen a Lorica la capital mundial del bocachico, y puede ver pasar ese río Sinú, todo majestuoso, que engalana a Lorica. Digamos, básicamente he hecho un breve recorrido por los 18 pueblos patrimonio, que ya les digo, recoge esta triple tradición africana, indígena, hispana,
pero pues nos queda hablar de los patrimonios culturales, materiales de la humanidad y culturales y materiales de la humanidad, de los cuales les mencioné. Ya recuperamos al maestro Jorge. Maestro Jorge. Profe, yo la estaba aquí oyendo y realmente el recorrido que usted nos ha dado es maravilloso. Quería preguntarle, porque usted lo ha mencionado, la importancia que tiene la apropiación. Si las comunidades no se apropian de estos lugares, realmente estamos condenados a perderlos en el tiempo, a que se deterioren, a que venga también una industria turística formal y los tome, y la comunidad pues pierda también la posibilidad de adueñarse de ellos. Pero también usted ha hablado del patrimonio no solo material que tenemos en estas edificaciones o en estas ciudades, sino también del patrimonio gastronómico, que es también muy importante en algunos lugares. Hablaba, por ejemplo, en Monpós del Festival del Jazz, pero también hay que recordar la filigrana que se hace allá, el trabajo de filigrana que se hace en este municipio, ¿no? En Bogotá también tenemos algunos lugares importantes también históricos y patrimoniales, arquitectónicos, como algunas iglesias, por ejemplo, algunos parques. Y por supuesto, invitar a la gente a estos recorridos, a que esto es digamos que esto es un abrebocas, diría yo, para que la gente que estamos en el interior o que queremos conocer un poco más de estos lugares, pues nos animemos a conocerlos, a crear estas rutas también, que desde la academia sería un ejercicio importante de invitar y de formar realmente guías turísticos que puedan tener un dominio de su territorio, de sus tradiciones también, ¿no? Entonces, sí, quería comentar... Hágale, maestro Jorge, a propósito de lo que señala, sí, claro, si no hay compromiso por parte de la gente en la preservación, sencillamente se pierde el patrimonio. Tiene que haber un compromiso y una identidad con el patrimonio, es decir, esto es nuestro, esto nos pertenece, hace parte de nuestro legado, vamos a defenderlo, ¿no? Claro, en el caso de Monpós, el tema de la filigrana, el trabajo con la plata y el oro es impresionante. En el tema, por ejemplo, de Barichara, el trabajo con la piedra, con la roca, tallando la roca, la gente puede durar 1 mes, 2 meses tallando algún encargo que le hacen o para alguna construcción. El compromiso que tienen los habitantes de Villa de Leyva con el cuidado de las construcciones que se hacen, siguiendo los parámetros que se han establecido a nivel institucional, es impresionante. No dejan, inclusive, por ejemplo, en el caso de Villa de Leyva, que es el caso más típico, no han dejado construir a estas grandes cadenas que han querido meterse, hay diferentes empresas que han tenido, nacionales y transnacionales, que han tenido mucho interés en meterse a Villa de Leyva. La gente no ha dejado, entonces eso de una otra manera reclama, digamos, pertenencia con lo suyo. Es decir, esto es nuestro, hace parte de nuestro pasado, hace parte de nuestro presente, aquí nos vemos en nuestro futuro, entonces lo defendemos. Esto es muy importante, el compromiso con el cuidado. Claro, yo quiero destacar a propósito de lo que usted menciona, y es que cuál es la propuesta nuestra, también trabajando de manera articulada con la Casa de Historia y de la propuesta de Turismo Cultural con SUE, que les mencionaba hace rato, y es establecer unas líneas de recorrido patrimonial, ¿no? Que es la primera que vamos a hacer este año, que la teníamos pensada desde el año pasado, y vamos a hacer una línea de visita a patrimonio en el caso del país, por Boyacá. Vamos a introducirnos, digamos, para el 5 de octubre, sábado 5 de octubre, todos muy invitados. Vamos a tener un recorrido por el occidente de Boyacá, vamos a iniciar por Cundinamarca, vamos a estar visitando el municipio del Quesadillo y la capital lechera de Colombia, Ubaté. Luego desde Ubaté vamos a ir a la capital religiosa de Colombia, vamos a estar en el Museo de Arte Religioso de Chiquinquirá. Seguidamente vamos a ir a la capital artesanal de Colombia, que es Ráquira, la capital de Jorge Veloz y los Carrangueros, y finalizaremos en este pueblo patrimonio que ya hemos mencionado, el pueblo que tiene la plaza empedrada más hermosa del país, que es Villa de Leyva. Eso no se le discute, tal vez de los municipios más hermosos que disputa, digamos, esa denominación con Barichara, que es Villa de Leyva, y los diferentes lugares que se pueden visitar, entre ellos el Museo Arqueológico y el Museo Acuña y el Museo Antonio Nariño. Vamos a intentar visitar este sábado 5 de octubre, pero la idea también es establecer otras rutas para precisamente acercar a la gente a conocer estos lugares. Entonces tenemos la ruta planteada ya no al occidente, sino más al norte de Boyacá.
visitar el puente de Boyacá cerca a Tunja, por el lado de Venta Quemada, luego ir al Templo del Sol en Sogamoso, visitar el pueblo patrimonio de Monguí, acercarnos a Nopsa, la capital mundial de la ruana, que tiene el récord Guinness de la ruana más grande del mundo construida, y luego el pueblito boyacense para visitar esos elementos característicos de toda la cultura boyacense. También otro recorrido que tenemos planteado hacia el mes de diciembre, muy cercano también a los alumbrados. Pero también queremos establecer, y lo hemos hablado con Jorge a propósito de la ruta Mutis, visitar todos los lugares que hicieron parte de la expedición botánica, entre ellos Guaduas, Honda, Ambalema, ir a la ciudad perdida de Falan, ¿sí? Visitar todos estos lugares que hicieron parte, Mariquita obviamente, donde Mariquita, Tena también. Mariquita, visitar la tumba donde está Gonzalo Jiménez de Quesada, el fundador de Bogotá, pero más allá de la tumba, es visitar los lugares que inspiraron y que ayudaron bastante a esta expedición botánica, que también sirvió de antecedente para la independencia de Colombia, ¿no? Sí, de acuerdo, profe. Eso es importante, este recorrido, estas rutas, porque también nos hace tener sentido de identidad y de pertenencia. Justamente la pregunta con la que iniciábamos este espacio es cómo hacemos o cómo el patrimonio cultural nos permite tener una identidad como pueblos. Y creo que usted lo está diciendo ahí, con la apropiación, con la identidad, con el trabajo de las comunidades por sostener y por mantener estos lugares, ¿no? Y estas rutas también permiten que la gente conozca estos lugares y también tenga una identidad hacia su país, o incluso extranjeros que puedan venir, que puedan hacer estos recorridos, también tener un poco más de conocimiento sobre el país. Sí, mire, en ese sentido, pues estas rutas... Sí, algo muy curioso a propósito de eso, Jorge, y es que hay lugares que son patrimonio, por ejemplo, de la humanidad, que uno dice, bueno, están abiertos a todo el mundo, que uno creería que cualquier colombiano debería conocer, pero estos lugares son más visitados por extranjeros. Por ejemplo, en el caso de San Agustín, sí, uno se sorprende cuando está el registro. O la Catedral de Sal, por ejemplo. La Catedral de Sal o Ciudad Perdida en el Parque Tayrona. Uno dice, pareciera exclusivo de extranjeros, pero no, o sea... son lugares precisamente que queremos nosotros que los colombianos, pero también nacionales y extranjeros conozcamos, sino que uno se sorprende con que los visitan más extranjeros, ¿no? Ahora, hay una explicación, entre otras cosas, para ello, es que nos falta personarnos de ello, nos falta tener mayor conciencia de que a veces puede ser un factor económico, aunque no necesariamente. Como que estamos ajenos a eso, a conocer lo nuestro, ¿sí? Lastimosamente en Colombia nos unimos es alrededor de la selección colombiana de mayores y sobre todo de hombres, ¿sí? Ahora con la actuación especial que están haciendo las mujeres, pero ellos o algún artista o algún deportista que se gane en el ciclismo o en las pesas o algo ahorita con la gran actuación de nuestros deportistas en los Paralímpicos, pero más allá de eso, la identidad como colombianos, el tema de la unidad inclusive, la unidad en la diversidad es muy difícil. Tenemos una gran diversidad que precisamente es nuestra gran riqueza, pero esa diversidad lastimosamente en vez de unirnos precisamente nos separa, ¿sí? Es que es una diversidad que también tiene una implicación y es lo geográfico y lo que realmente nos genera identidad, ¿no? Tenemos montañas, tenemos mares, tenemos ríos, tenemos valles, eso también genera un poco ese concepto de unidad real, pero también una diversidad marcada por unos estereotipos, ¿no? Cuando uno revisa, por ejemplo, la comisión coreográfica, nos dejó unas etiquetas demasiado complejas de entender. La costa era la de los perezosos, la gente se levantaba tarde y dormía mucho, ¿no? La región pacífica, sobre todo donde estaba la mayor concentración de población afrodescendiente, era población mujeriega y borracha, ¿no? La región andina, la región de los intelectuales, entonces aquí tenemos las mejores universidades, y unas regiones que se nos quedaron olvidadas, como la región de los Andes, de la Amazonía, de la Orinoquía, que hasta hace muy poco hemos empezado a explorar con una colonización que se empezó a hacer hacia mediados de los años 50 del siglo XX, ¿no? O los años 50 del siglo XX mejor, y realmente pues es un territorio que desconocemos, sus culturas, sus pueblos indígenas, sus lugares
patrimonio que también tenemos allá, esa selva maravillosa del Amazonas. Entonces creo que sería también un momento para que la gente empiece a motivarse más para conocer nuestro país, para viajar sin dificultades o ¿no? Con los temas de seguridad que pueden presentarse, pero teniendo la garantía que pues, no va a pasar mayor cosa, ¿no? La invitación, a pesar de lo que el profe decía, por ejemplo, lo que pasa en la playa, que tiene este parque de los estuarios, pues desafortunadamente tenemos una zona cerca al Catatumbo que está con problemas de violencia, pero en muchos lugares, o la idea es empezar a fomentar estos recorridos. Sí, sí, claro. La idea es precisamente promover dentro de los estudiantes, los académicos, todas las personas, acá invitados todos, la señora de la tienda que quiera conocer sobre ese tema de historia, de cultura, de patrimonio, totalmente invitados, ¿sí? Porque es que el patrimonio cultural es tan amplio que involucra lo gastronómico, lo religioso, el tema de los oficios, ¿sí? El tema de la música, o sea, tenemos patrimonio en diferentes ambientes, ¿sí? Y pues acá digamos que hay cabida para todos los que estén interesados en el conocimiento y en el cuidado, ¿no? Recordemos que la Uniminuto tiene un compromiso también con este tema de la preservación a partir del Centro de Artes y Tradiciones, a partir de los museos. O sea que vemos que existen entidades como la Uniminuto comprometidas con esta preservación y hace parte de la preservación el conocimiento. Lo que no se conoce no se quiere. Es así de fácil. Si nosotros trabajamos por el conocimiento, por acercar a la gente a este patrimonio tan rico, tan variado, tan diverso que tiene nuestro país, que muchas veces lo conocen los extranjeros más que los nacionales, estamos seguros que vamos a contribuir con el tema del cuidado y con el tema de la identidad, ¿sí? Colombia es más allá del vallenato, pero es vallenato. Colombia es más allá de cumbia, pero es cumbia, ¿sí? Colombia es más allá que los Andes, que afortunadamente tenemos Orinoco y Amazonía y las tenemos descuidadas porque el 70% de la población en Colombia vive en los Andes, ¿sí? Entonces, la salvación nuestra va a estar de pronto reconocernos también como diría Chucky Town, ¿no? Somos Pacífico, ese Pacífico tan olvidado nuestro, pero también ese Orinoco tan olvidado, pero también esa Amazonas tan olvidada, que lo identificamos como algo que hace parte de nuestro país, pero que lo sentimos como tan distante. Perfecto, profe, así es verdad. Nos queda muy poco tiempo, la idea es volverle a agradecer a usted este espacio, ojalá se pueda repetir más adelante un nuevo programa sobre cultura y patrimonio, pronto hablando de alguna celebración específica. Tenemos los carnavales también, tenemos una serie de lugares que son muy importantes de mencionar, pronto hablar más concretamente de uno de estos 18 lugares patrimonio que tenemos, e invitarlos nuevamente este 5 de octubre a este evento que vamos a tener de esta salida por el occidente de Boyacá, ¿no? Recorriendo Ubaté, Chiquinquirá, Ráquira, Villa de Leyva, para que la gente pues, se pueda inscribir y pueda también participar de este ejercicio de conocer y académico que vamos a hacer en este recorrido este 5 de octubre, sábado. Cuéntenos un poquito, profe, para terminar, dónde se va a encontrar la gente, dónde serán los puntos de encuentro y eso. Listo, tenemos dos puntos de encuentro, con subsidio en la calle 80 a las 6 de la mañana y sobre las 6:30, 6:40 el éxito de la calle 170. Van a ser los dos puntos de encuentro para que pues los que quisieran. El costo tiene un costo de 130.000 pesos, incluye el transporte, los refrigerios y la entrada a los museos. Va a haber desayuno libre en Ubaté, almuerzo libre en Chiquinquirá, y el retorno más o menos es sobre las 9, 10 de la noche a la capital, es de todo un día. La idea es que empecemos a hacer estos recorridos de un día para apuntarle a la ruta Mutis, que sería con quedada en Mariquita, más o menos, que sería sobre 2 días, una noche. Y a ir promoviendo diferentes lugares. Acá en Bogotá tenemos tenemos recorridos pendientes, por ejemplo, como la caminata filosófica patrimonial histórica en el centro, en la Candelaria, que también la vamos a proponer sin costo alguno para que se vinculen. Y bueno, claro que sí, cordialmente invitados a seguir acercándonos al patrimonio y a tener 1 o 2 programas sobre patrimonio material e inmaterial colombiano de la humanidad, pero también patrimonio bogotano, porque la ciudad Bogotá es un museo a cielo abierto. Así es. Pues, profe, muchas gracias a usted por este espacio. También quiero agradecerle a Diego por su apoyo técnico para la realización de este programa y los esperamos en un nuevo programa del Puente.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio